Él fue el que instituyó la familia y la hizo sagrada. ¿Sabes que la familia, que es tu familia, fue diseñada por Dios? Y al haber sido diseñada por Dios, Dios lo hizo para que a través de la familia hubiera un refugio de amor y seguridad. Ahora eso ya no se está viendo en nuestras familias. Ya no se ve que en nuestra familia hay seguridad. Ya no se ve ese amor, porque ya se cuesta hasta abrazarse. Cuesta hasta decir que te amo. Ya no lo hay. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. ¿Sabes por qué, amados de Dios? Porque Satanás odia a la humanidad de una manera tan impresionante que él aborrece las amistades. Satanás aborrece la unidad. Él aborrece donde hay amor. Y él aborrece donde hay una familia. Y tú puedes pensar, es un enemigo invisible, pero es un enemigo peligroso. Pero por peligroso que sea Satanás, más grande y poderoso es el Rey de Reyes, Señor de los señores. Aleluya. Y muchos hoy viven tristes por muchas cosas en los miembros de familia, porque Satanás utilizó una fórmula de descomposición. Y no te diste cuenta que tu familia, en este momento Satanás utilizó estrategias negativas para descomponer tu familia, para descomponer la sociedad, para descomponer la ciudad, aún la misma iglesia. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quizás muchos de nosotros hemos dado pie para que el enemigo cambie la forma de pensar de nosotros, cambie la forma de ser de nosotros, porque ya la esencia que teníamos ya no la tenemos. Esa libertad, esa misericordia, ese amor de buscando la unidad en familia ya no está. Pero recuerda que lo que Dios está pidiendo de usted y de mí es que le pidamos a Él que nos haga libre, que nos llene de amor, que nos llene de misericordia, y seamos esos líderes de casa que en vez de desunir, aprendamos a unir nuestros seres queridos, por difíciles que sean. Por difíciles que sean. Cuando Satanás utiliza la fórmula de descomposición, usted y yo hemos visto cómo hoy se han multiplicado los divorcios. La gente ahora por todo nos separamos, nos quedamos, allá, a veces hasta en la casa, uno en un cuarto y otro en otro. Se están multiplicando las separaciones. Y ya decimos, yo ya no te quiero como te quería. Yo ya no, o de pronto el egoísmo o el orgullo ya no nos deja decir nada, porque hay una descomposición donde está Satanás trabajando para distorsionar nuestra forma de pensar. Estamos viviendo que los adolescentes, ahora hay grupos de jóvenes donde están manejando la delincuencia. ¿Qué siente una mamá cuando ve eso? O un papá cuando ve que su hijo iba bien derecho y ahora está en un grupo de delincuentes. Eso lo está haciendo el enemigo Satanás. Y nosotros tenemos que pararnos, iglesia. La iglesia debe estar presente, que es usted y yo, para poder empezar a rescatar a nuestros hijos, a rescatar a ese ser querido difícil, en oración para que sea libre en el nombre de Cristo. ¿Lo creen, iglesia? Vamos a ser libres en el nombre de Jesús. En la descomposición del enemigo podemos ver esas niñas tan jovencitas ya siendo madres, de 14 años embarazadas, y ahora con un compromiso de hijos.
Eso es lo que Satanás está haciendo. Y también está trabajando, descomponiendo las familias con los altos niveles de violencia dentro de la familia. Violencia física, violencia psicológica. Entonces eso está pasando en las familias. Eso usted y yo lo vivimos a diario. Un familiar, un ser querido, un vecino, quizás su casa. Se está manejando un grado de estrés en la familia. ¿Sabes por qué un grado de estrés? Porque ya no hay paz. Porque siempre tiene que haber alguien conflictivo en la casa. Alguien que se pare y haga desorden en su casa. Que en vez de hablar bajo, habla alto. Que en vez de traer paz. Por eso la palabra de Dios dice que en lo posible estar en paz los unos con los otros. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Que ya hay un estrés. Ay, ya va a llegar Julanita, ya va a llegar Julanito. El desorden de la casa. Que usted y yo no seamos en esa lista. Que usted y yo no estemos en esa lista de que en vez de producir alegría para llegar a la casa, la gente dice: puede hacer que se quede en otro lado, puede hacer que amanezca en otro lado, porque esa persona es conflictiva. O esa persona, aunque no sea conflictiva, es una persona indiferente. El domingo pasado estuve hablando sobre los padres ausentes, presentes pero ausentes. Porque hay momentos que nosotros somos padres que estamos ahí, pero ausentes de las necesidades, de los problemas con la esposa y con los hijos. Y no nos interesa nada. Nos metimos en la palabra y nos metimos nosotros, y se nos olvida que un día vamos a dar cuenta a Dios por lo que estamos haciendo en medio de nuestra familia, en medio de nuestros hijos. ¿Sabe qué es lo que está pasando ahora en la descomposición familiar? En este momento hay una falta de disciplina de los padres. Ya ahorita los padres ya no disciplinan a nadie, y menos supervisan, y menos tienen control de sus familias. No estamos supervisando, porque no, pues ya esas personas ya tienen edad suficiente, pues ellos ya pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo está creciendo los abortos ahorita? Que aún hasta los papás están diciendo, y las mamás: pues mija, pues entonces vamos a ver que vamos a buscar una solución, pero usted ese hijo no lo puede tener. Los mismos padres diciendo eso. Eso es delicado, iglesia. ¿Qué tal esos conflictos familiares donde está en los desacuerdos? Nadie se entiende. Están los desacuerdos, están las peleas y no hay acuerdos. Y esto que genera divisiones. Y podemos decir que somos hijos de Dios. Podemos decir que Dios está ministrando nuestra vida. Y lo que Dios quiere es: cambia tú para que los otros cambien. Y nosotros decimos: no, es que yo necesito que tú cambies y luego cambio yo. Cambia tú para luego que los otros cambien. Hay algo de las cosas que está preocupante ahorita en todas las encuestas y situaciones que se están viviendo en los hogares. Es las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo se ha disparado el sexo, hermanos? Y cómo las enfermedades de transmisión sexual se han aumentado. Y hay momentos, de un momento de locura, un momento de borrachera, un momento de placer, un momento de necesidad. Me voy con cualquier persona sin saber por cuántos pasó esa persona, y luego quedo yo infectado o infectada con un problema de transmisión sexual. Eso se nos olvida. ¿Qué tal la situación que se está viviendo de descomposición, donde se vive un hogar donde hay alguien que está en el consumo de la droga, está en el consumo del alcohol? Y eso duele mucho, y es triste ver una persona así. Cada día no es para solamente quejarnos, sino pararnos a orar, porque ya sabemos que tenemos un enemigo que estuvo rodeando, aún mirando la debilidad de nuestros miembros de familia, y aún tratando de bajarnos la guardia a nosotros espiritual, y por eso buscando alrededor a quien devorar.
Y hoy te puedes preguntar, ¿te están devorando y no te estás dando cuenta? ¿O estás viviendo una vida de queja donde todo lo ves malo, cuando tú y yo tenemos que pararnos? Porque a veces nos entra la queja y por todo nos quejamos, y en medio de que me quejo no soy agradecida, no aprendo a valorar. Recuerda que no hay familias perfectas, no hay personas perfectas. El único perfecto es Dios del cielo. Y usted y yo que estamos aprendiendo esta palabra es para pararnos a organizar las cosas primero de nosotros, para organizarlo de los demás. Dile a tu vecino: estamos aprendiendo. Tóquelo ahí: estamos aprendiendo. Mira, hermanos queridos y amigos, una de las fórmulas de descomposición son las infidelidades. Donde está la traición, donde está, se pierde la lealtad en las parejas y la fidelidad. Y a veces nosotros podemos decir: esa persona se consiguió otro o se consiguió otra. Pero ¿qué hubo detrás de la otra persona que la pudo haber conducido a que esa persona tomara una decisión? Y Satanás trabajó con la mente de esa persona que la llevó a hacer, o lo llevó a hacer algo que no era correcto. Hermanos amados, recuerda que Satanás está filtrando día tras día tu casa, a los miembros de tu casa. ¿Sabes para qué? Para acabarte, acabar tu familia. Y luego, si acaba tu familia, te debilita y luego te destruye. No permitas que las cosas negativas que te tienen angustiado o angustiado te debiliten. Ármate de poder, de unción, y entra a ayunar y a orar para que las cadenas se rompan en el nombre de Jesús y esas personas sean libres en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Muchas veces estamos desesperados, iglesia. Estamos desesperados buscando levantar muros, pero equivocados. Hay gente que toma muros y los quiere levantar para salir huyendo. Malas decisiones en la vida. Y esos muros que quiere levantar no es como Dios quiere. Dios conoce tu familia. Quizás en algún momento dice: yo no hubiera querido ese esposo que tengo ahorita, o esa esposa. Yo hubiera querido tal persona. Esa fue la que tú escogiste. ¿O algún día le pediste a Dios que esa fue? Y si esa fue la aprobación de Dios, esa fue la bendición que tienes ahora. Mira a la persona como una bendición, no la veas como un enemigo, porque es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Tú y yo tenemos que aprender que todo lo que tenemos son tesoros que vienen de parte de Dios. Tesoros imperfectos, tesoros aún quizás para empezar a enmendar cositas en esas personas. Pero esas personas son las que están con nosotros. Y en los momentos difíciles, esas personas, aunque yo los puedo menospreciar, aunque yo ahora no los tengo en cuenta, esa persona es la que va a extender la mano cuando yo lo necesite. Y quizás tú en algún momento dices: yo no necesito de nadie. Eso es soberbia. Y tú y yo no podemos pensar así, que no necesito de nadie. Todos necesitamos de todos. Amén. Amén. Alabe a Dios por eso. Cuando estamos desesperados por la condición de vida que tenemos, a usted y a mí se nos olvidan dos cosas: las promesas de Dios. Dios a cada uno nos hace promesas. Y vamos a la Biblia y hacen promesas. Y el Señor dice: yo estoy contigo. Y a nosotros se nos olvida. En medio de las crisis familiares, en medio de las situaciones difíciles, se nos olvida lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios quiere con nuestra familia. Más fácil hablamos lo negativo. Y yo te voy a decir hoy: tus palabras tienen poder para vida o para muerte. Ahora yo te pregunto: ¿cómo hablas tú? Si las palabras tuyas y mías tienen poder,
¿Cómo estamos hablando? ¿Qué le estamos declarando hacia los hijos? Le va a ir mal, se va a caer, va a quedar como una cucaracha aplastada. O le va a decir: usted es el siervo, la sierva de Dios, que yo voy a ver levantado, sirviendo al Señor, ungido y lleno de gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Hay que declararlo. Mira, hermanos, por eso en las crisis Dios queda de último muchas veces, porque se nos olvida el escudo de la fe. Ahí donde usted y yo nos debilitamos frente a muchas situaciones. Dos cosas: las promesas y el escudo de la fe. Y ahí es cuando usted y yo le permitimos a Satanás que mande sus proyectiles hacia nosotros. Entonces Satanás dice: uy, usted está débil, ella está débil, le voy a mandar unos proyectiles poderosos de parte mía, dice el diablo. Le voy a poner más temor, le voy a poner más dudas, le voy a poner sentimiento de culpa, le voy a colocar a esa persona a un desánimo, y le voy a colocar malos pensamientos y pensamientos negativos, porque tú y yo abrimos puertas para el que anda alrededor buscando a quien devorar, nos envíe los proyectiles y acabe con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque a lo último nos desanimamos. Hay momentos que nos desanimamos espiritualmente. A veces podemos decir: es que Dios no está conmigo, es que Dios, ¿cuándo me va a contestar? Es lo que Dios quiere hacer, que en medio de tus crisis tú puedas mirar que tu familia se va a levantar. Pero primero nos levantamos nosotros. Alabe a Dios por eso. Cuando nosotros tenemos una fe grande, nosotros vamos a mirar, hermano querido, la fe que usted y yo tenemos nos va a llevar a ser ganadores, nos va a llevar a ver la victoria. Porque pueden pasar cosas y pueden llegar cosas a nuestra familia, y puedes ver que no hay solución. Cuando tú le crees a Dios y yo le creo a Dios, yo voy a creer que Dios transforma, que Dios restaura, que Dios libera, que Dios escucha, que Dios une y que Dios bendice mi familia. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso, amados de Dios, usted y yo cada día vamos a tener una lucha constante. Usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a vivir que hay momentos críticos en nuestra casa. Aún en la parte financiera, igual. Aún en la parte de la relación de pareja, igual. De los hijos. Por eso el Señor va a volver a, mira, dice, va a dar amor nuevamente de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. O sea, yo tenemos que creer eso, iglesia. Tenemos que creer que Dios va a volver a dar amor. Si usted perdió el amor por sus padres, Dios se lo va a volver a dar. Si perdió el amor por el esposo, la esposa, Dios lo va a volver a dar. Pero lo que Dios quiere es volver a unir tu familia. Alabado sea Dios. Él lo va a volver a hacer. Amados de Dios, amigos que están escuchando también en las redes sociales, quizás tú estás allí en tu casa y estás sufriendo una crisis con tu familia, y puedes tener un dolor en tu corazón muy fuerte, porque quizás tus hijos ya no te llaman, te menosprecian, y tú eres el último de la fila. Pero Dios es el que está presente en medio de tu tristeza, porque Dios sabe cómo Satanás está descomponiendo tu familia. Dios ha visto tu corazón, ha visto tu tristeza, y Él va a venir a consolarte, y va a venir a levantarte, y va a venir a que puedas ver que Dios es que
obra en medio de las crisis. En esta hora, la mano de Dios está con nosotros. Y si tú sientes que bajaste la guardia espiritual, porque Satanás en medio de los problemas familiares te quiere sacar de los caminos del Señor, te quiere sacar de la iglesia, del templo donde te congregas, te quiere poner desespero y que no vuelvas, porque Satanás le interesa destruirte y acabarte, porque tú eres una antorcha encendida. Pero te vas a parar. Yo me voy a parar. La iglesia se va a parar, porque Dios nos va a levantar. Bendito sea su nombre. Él te va a levantar. Santo es el Señor. Levantémonos en fe, iglesia. Levántate hoy en fe. Levántate hoy creyendo que no vamos a permitir que las cosas negativas nos roben las bendiciones. No te pegues de lo negativo, pégate del poder de Dios, de las promesas de Dios y del escudo de la fe. Créele a Dios que Dios va a cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne. Aleluya. Creámosle a Dios que Él es el único que restaura. Dios es el único que restaura. Dios es el único que repara. Dios es el único que rompe las cadenas. Y todo lo que está dañado en las manos de Dios se repara. Todo lo que está dividido en manos de Dios se une. Y todo lo que veas imposible para Dios será posible si tú le crees en esta hora. Créele a Dios. Confiésale a Él. Levántate en Él. Y yo te digo, amados de Dios, si el enemigo se levantó contra ti y tu familia para derribarte, para acabarte, para destruirte, él se cree que gobernó y que aún tiene todo el poder para hacerlo. Lo que no sabe es que a él se le olvida que mayor es Cristo, que Cristo es el gran yo soy, el fuerte, el poderoso, el que está con nosotros, que se levanta para plantar en tu familia, para construir en tu familia, para edificar en tu familia, porque Dios todo lo puede y lo va a hacer. Aunque el enemigo se haya levantado, Él tiene el poder para hacerlo. Santo es el Señor. Ahora yo te digo, iglesia amada, nunca olvides que la familia delante de Dios no ha perdido importancia. La familia delante de Dios es importante. Tu familia delante de Dios es importante. Paga un precio por ellos. Paga un precio orando. Paga un precio ayunando. Paga un precio siendo ejemplo en tu casa. Porque también hay que ser ejemplo. No decirles busca a Dios y mi vida es desorganizada. Y puedo mostrar un ejemplo. Supuestamente creo que estoy dando buen ejemplo. Y para los ojos de ellos no es igual. Porque van a decir, esa persona va allá y no muestra amor, no une a nada, no coge lo que predica, no lo aplica. Usted y yo tenemos que ser ejemplo. Usted y yo tenemos que ser luz en nuestra casa. Porque los primeros que van a decir de nosotros es la familia. Los primeros que nos van a atacar es la familia. Pero eso depende de cómo vivo yo. Si yo tengo una vida tranquila, una vida en santidad, una vida en el amor del Señor, yo voy a mostrar a Cristo y ellos van a querer buscar a Cristo. Pero preguntémonos cuántas fallas y errores tenemos, que hemos dejado que muchos seres queridos no lleguen al Señor.
y el enemigo trabajando. Por eso dice que el enemigo es de nuestra familia, porque al enemigo le interesa acabar contigo y con tu familia. Pero Dios, que formó el hogar, sigue enviándonos y mostrándonos hoy que nuestro hogar es la escuela. ¿Cuánto lo creen? Oiga, es algo muy bonito, porque ¿sabes qué? Que en el hogar de nosotros hay una escuela de formación. ¿Y quiénes son los profesores? El papá y la mamá. A veces uno en los colegios o en las universidades uno ve malos profesores y uno dice: ¡ay, qué horror! Ese profesor no le entiendo nada, ese profesor es maluco para hablar, es tosco o soberbio, y empieza uno a ver el defecto al profesor. ¿Usted no sabe que los alumnos suyos son nuestros hijos? A nosotros se nos olvida que nosotros somos las autoridades de nuestra casa. No para decir no. Nosotros, el sacerdote, la autoridad, debe de ser ejemplo. Y usted y yo tenemos que ser ejemplo, porque nuestros hijos son los alumnos. Y por eso en nuestro hogar hay una escuela diseñada por Dios para la formación y para instruir las familias. En nuestra casa es donde corregimos. En nuestra casa es que siempre recordamos los principios y valores que nosotros les hemos enseñado a nuestros seres queridos. Aún a los nietos, nosotros también tenemos que enseñarle. Y no dejarnos llevar de que en este tiempo la vida, y que hay una vida de libertinaje en nuestra casa. Usted y yo tenemos que saber que hay que temerle a Dios. Y cuando usted y yo le tememos a Dios, respetamos a Dios, honramos al Señor, nuestra vida tiene que tener orden en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que miro y en lo que escucho, y aún en lo que siento. Tenemos que tener un orden, iglesia. Ahora pregúntate: ¿tu vida está organizada? ¿O qué cosas tienes que organizar? Porque Dios nos está hablando a través de la familia. Es porque la iglesia debe ser ejemplo número uno para el mundo entero, para nuestros vecinos. Nuestra familia tiene que ser ejemplo. Y si Dios te llamó a ti y me llamó a mí, es porque tú y yo somos capacitados de poder levantar el nombre del Señor. Somos representantes de Dios aquí en la tierra, pero también representamos nuestra congregación donde estemos. No se te olvide, donde tú vayas, donde tú estés, tú vas a representar también la congregación, y vas a mostrar que tú y yo sí hemos cambiado, que tú y yo sí éramos diferentes, que tú y yo somos personas cambiadas y transformadas por el Señor, que ya no somos esas personas secas, rebeldes, toscas, rencorosas, y a veces decimos cantidad de cosas que la gente dice: lo que tú dices no te creo. Pues tus palabras y mis palabras tienen que tener peso, y que la gente cuando te vea aún en tu casa puede decir: si habló Julanito, lo creo. Si esa persona está diciendo, lo creo, porque esa persona no tiene peso en lo que habla. Dios nos está hablando en esta hora. Dios quiere que tú y yo seamos ese ejemplo para nuestra familia. Dejemos el orgullo, dejemos el egoísmo, dejemos esas cosas que nos impiden acercarnos a cada uno de nuestros seres queridos, porque no sabemos el día y la hora que venga el Señor por nosotros. Y qué tal que nos muramos y no hemos organizado nuestra familia, no hemos ser parte de la unidad, del amor, del apoyo, de la comunicación y de ese equipo de trabajo en casa. No es solamente decir yo voy a una iglesia, no es solamente decir yo amo a Dios, no es solamente decir llevo años en el evangelio, cuando mi vida no ha cambiado para nada. Dios quiere que siempre levantemos el nombre de Dios con humildad, teniendo un oído sensible para someterme a la voluntad de Dios, para poder crecer y obedecer al Señor. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios perdón, porque quizás usted y yo nos hemos dejado llevar de muchas cosas. Quizás nuestros corazones heridos, y no le hemos permitido a Dios que venga a sanar las heridas. Quizás hay heridas que han sanado en falso, pero todavía está el dolor, la ira, el resentimiento en nuestro corazón.
Dile: Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame a hacer aún esa parte de bendición a mi familia, para que ellos un día también caminen contigo, para que ellos puedan vivir aún en el temor tuyo y te puedan servir. Perdóname, Señor, por ser oidora pero no hacedora, porque tú no quieres que solamente yo escuche la palabra, sino que yo practique la palabra. Yo te pido por los hogares que hay aquí y los que están en casa, para que tú empieces a restaurar, a edificar, a plantar y a cambiar la vida de cada uno, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta palabra. Amén.